XRFM, su canal favorito, elaborado por Reina, Juan Carlos, Grisel, Miranda y Mónica. Empecemos. La educación es algo admirable, pero es conveniente recordar de vez en cuando que nada de lo que merece la pena que puede ser enseñado. Hola amigos, mis queridos seguidores, hoy en este día tan maravilloso regresamos a nuestro canal XRFM, su canal favorito, en donde en este momento se tendrán temas de gran relevancia en la vida académica. Hablaremos sobre el protocolo de investigación. Pero se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué es el protocolo de investigación? Bueno, para empezar, este es conocido también como proyecto de investigación. Se concibe como una guía flexible que intenta describir de la manera más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado realizar. Hola Grisel, para ti, ¿por qué crees que es importante realizar un protocolo de investigación? Hola Reina, bueno, para mí es importante porque describe de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un texto académico con la tesis, el ensayo, etc. Claro, además, el protocolo es un documento académico en el que se enumeran la hipótesis, los objetivos de trabajo, fundamentos, diseño, metodología, recursos de investigación. Hola Juan Carlos, sí es verdad, el protocolo de investigación es un documento que ayuda a realizar un trabajo claro y preciso en la investigación. ¿Qué tal Daisy? Cuéntame, ¿qué sabes tú del protocolo de investigación? Saludos a todos. Mira, pues como Lawrence y Silverman menciona que el protocolo implica 3 funciones. La primera de estas es la de comunicar, ya que el proyecto de investigación sirve para dar a conocer los planes de investigación de su autor. La segunda función es de planificar, debido a que el protocolo es un plan de acción que se detalla paso a paso. Y finalmente la tercera función implica un compromiso entre el investigador y sus asesores y la institución para la cual se llevará a cabo el trabajo. También de la misma manera, Cubo de Cerverino observa que la función básica del proyecto de investigación es de informar y adoptar una descripción de lo planificado. A través del proyecto se da a conocer la información que lo constituya, como por ejemplo, responsables de su ejecución, problemática, actividades de recursos para lograrlo. Muy bien amigos, y gracias por la explicación de lo que es el protocolo de investigación. Pero nuestros seguidores ahora ya saben que este documento, como todo, debe tener un proceso. Ahora ellos se harán la pregunta de ¿qué lleva el protocolo? ¿Cuál es la estructura a seguir para hacerlo correctamente? ¿Alguien nos podría contestar eso? Sí, por supuesto. Algunas universidades y muchas otras instituciones tienen sus propias reglas en cuanto a la elaboración del proyecto de investigación. Sin embargo, es vital mencionar que no hay un formato universal. De hecho, hay secciones que aparecen en los trabajos de este tipo: los datos de identificación y título, selección y delimitación del tema, planteamiento del problema, justificación, marco teórico, hipótesis, objetivos, metodología, recursos, cronograma, esto es opcional, bibliografía y anexos si es pertinente adjuntar. Bueno chicos, ahora queremos saber cuáles son los pasos a seguir uno por uno y que se detalle para que cada uno de nosotros sepamos cómo y cuándo se debe de hacer. Primero, van datos de identificación y título. Los datos de identificación deberán incluir información sobre el autor, la institución, el tutor o asesor, y el título de la investigación debe indicar en forma precisa cuál es el objeto o fenómeno de estudio, evitando así las ambigüedades. En segundo lugar, tenemos el planteamiento del problema. En este apartado se hace referencia a la formulación del problema a investigar.
en el primer paso en la elaboración del protocolo, ya que de esto se deriva las acciones necesarias para determinar lo que se va a investigar. Debe tenerse en cuenta que la selección del problema requiere un respaldo teórico y práctico. Posteriormente está la justificación. La justificación del tema de investigación consiste justamente en la exposición de razones teóricas y prácticas de la elección del problema. Se debe mantener directamente las necesidades sociales de grupos o personas. Cubo de Severino recalca que en la justificación de la propuesta de trabajo se detalla la alternativa de solución al problema de investigación y se explica claramente cómo el proyecto contribuirá a modificar dicho problema. Bueno, proseguimos con los antecedentes, que es el marco teórico. Todo proyecto de investigación debe contener un marco teórico que presente el conocimiento previo que se tiene sobre el tema a investigar. Esta sección básicamente contesta 3 preguntas. ¿Qué se base hasta ahora? ¿De qué manera se relaciona este problema con lo que ya se sabe o se hace? Sí, es un proceso largo, pero se hace de una manera ordenada y claramente específica, el trabajo de investigación sale muy bien. Amigos, expliquemos los demás pasos de la estructura. Sí, Reina, prosigamos. La hipótesis se define como el punto de partida para una investigación o demostración. Debe ser una frase clara y precisa que expresa lo que se comprobará en forma experimental o clínica. El origen de la hipótesis es muy diverso. A veces proviene de sospechas, de estudios o de otras investigaciones de la cultura general en que se desarrolla la ciencia y la tecnología del conocimiento dentro de la propia especialidad o de estudios similares. Los objetivos son los logros a alcanzar por medio del proyecto. Estos dan respuesta a la pregunta ¿para qué se hace? Deberán ser precisos, concretos, medibles y realistas. Podrán clasificarse como generales y específicos. Cada objetivo deberá consistir en un enunciado claro y puntual de las metas que se persiguen. La definición de los objetivos es primordial, ya que la evaluación del trabajo de investigación se basa fundamentalmente en el logro de los objetivos planteados. En la metodología, este apartado del protocolo de investigación se deberá indicar el camino que pretenden seguir para alcanzar los objetivos del proyecto. Se puede incluir la siguiente información: identificación del problema que participará especificando los procedimientos que se usarán, presentación de la recolección de datos y la explicación de las herramientas que se usarán para analizar los datos obtenidos. Recursos. En esta parte se incluyen los recursos humanos, materiales y económicos que serán utilizados para la elaboración del proyecto de investigación. Los recursos humanos se refieren a las personas, investigadores, auxiliares, secretarias, etc., que van a realizar actividades complementarias. Los recursos materiales describen las instalaciones, el equipo y los comprobantes necesarios para la realización del proyecto. Finalmente, los recursos económicos involucran un bosquejo de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto, considerando tanto los recursos humanos como los materiales. Cronograma. El cronograma es un esquema o gráfica donde se ponen en relación las actividades de un proyecto y el tiempo probable para su realización. Esto permite organizar las acciones y coordinar las actividades de una etapa determinada de acuerdo con el plan de trabajo. En otras palabras, el cronograma permite conocer si el estudio marcha en el tiempo planificado o no. Este apartado puede ser considerado opcional. Por supuesto, no deben faltar en un protocolo de investigación las referencias bibliográficas, porque es muy importante dar crédito a los autores de acuerdo a su aportación. Referencias bibliográficas. Se incluyen todas las fuentes documentales consultadas para la elaboración del protocolo de investigación y las referencias que de inicio servirán para la investigación con la finalidad de dar una idea de la naturaleza de los datos que se podrían utilizar en el trabajo. Los estilos más usuales para el registro de la lista de referencias son MLA y APA, aunque otras áreas académicas sugieren el Chicago,
Turabian, Harvard. Lo importante es aplicar conscientemente las normas de registro de los datos de las fuentes. En la estructura concluimos con los anexos si es necesario incluirlos. Esta es una sección opcional en el protocolo que incluye cuadros, gráficas, tablas, formularios, documentos, etc. Lo recomendable es que se integren en bloques de información del mismo tipo. Hola amiga Gris, ¿qué haces? Hola, estoy tratando de realizar el marco teórico para mi tesis, pero no le entiendo mucho. Yo te voy a ayudar, no te preocupes, tú tranquila. En las generalidades del marco teórico debes saber que el planteamiento de investigación es necesario hacer explícito aquello que nos proponemos para conocer. Por eso es imprescindible definir el problema que se va a investigar. Del planteamiento del problema surgen, por lo tanto, los objetivos internos y externos de la investigación. ¿Y cuál es el propósito del marco teórico? El marco teórico, referencial o conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el tema. De este dependerá el resultado del trabajo. Significa poner en claro para el propio investigador sus postulados y supuestos, asumir los frutos de investigaciones anteriores y esforzarse por orientar el trabajo de un modo coherente. El punto de partida para construir un marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento previo de los fenómenos que abordamos, así como las enseñanzas que extraigamos del trabajo de revisión bibliográfica que obligatoriamente tendremos que hacer. ¿Este puede ser un ejemplo? Veamos un ejemplo. Si deseamos conocer las causas de la delincuencia juvenil, será conveniente aproximarnos al tema de varios aspectos, desde el plano psicológico o psicosocial, económico, legal, etc. Sí, también será necesario esbozar la concepción que tenemos de sociedad y de delincuencia juvenil, el fenómeno en estudio, porque nuestra comprensión del fenómeno variará si partimos de apreciarlo como una conducta disfuncional. En síntesis, el marco teórico responde a la pregunta: ¿qué antecedentes existen? Por ende, el marco teórico tiene como objeto dar a la investigación un sistema de coordinado, coherente de conceptos, proposiciones, postulados, que permita obtener visión completa del sistema teórico sobre el conocimiento científico que se tiene acerca del tema. La conclusión del marco teórico, ¿cuál sería? Debe ser que existe un problema específico y ese es el que los investigadores van a abordar. Es acá donde se realiza la descripción y análisis de las investigaciones previas o de los antecedentes teóricos que llevan al planteamiento del problema. En general, se podría afirmar que el marco teórico tiene como funciones orientar hacia la organización de datos y hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes, evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado del conocimiento, ya han sido investigadas o carecen de importancia científica, guiar en la selección de los factores y variables que serán estudiadas en la investigación, así como sus estrategias de medición, su validez y confiabilidad, prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados. Recordar, no puede haber marco teórico que no tenga relación con el problema. Para formular un marco teórico, una vez que se ha seleccionado el tema y se ha establecido el problema, se debe realizar una lectura sistemática. ¿Qué quiere decir esto? La sistematización se refiere fundamentalmente a la necesidad de leer a fin de desarrollar el marco teórico de la investigación, teniendo en cuenta el problema que se va a investigar. Otra sugerencia importante es leer con sentido crítico, tanto para obtener aquella información importante para nuestra investigación como para aprender de los errores teóricos o metodológicos de otros autores. De este modo, evitaremos tener que descartar material que nos pareció importante durante la lectura,
pero que más tarde consideramos repetitivo o irrelevante. El trabajo será más fácil si se desglosan al máximo el objeto de estudio y los aspectos de la investigación con algunas preguntas orientadoras. Para las definiciones, ¿qué conceptos vamos a utilizar? ¿O qué criterios usaremos? ¿Y cuál es nuestra concepción del tema? Para el marco histórico deben tomar en cuenta los factores extremos que tienen la realización como objeto de estudio. En los antecedentes deben contestar las preguntas: ¿cuál es el origen del objeto de investigación? ¿Qué evolución ha tenido? ¿Qué otras investigaciones similares han hecho? ¿Cómo es el área que se comprende? Para la ubicación del objeto de estudio debes contestar: ¿cómo se manifiesta? ¿Qué relación guarda entre sí las partes del área? Hola, Reina, ¿me podrías recomendar algunas fuentes de información que pueda consultar para realizar un buen trabajo de investigación? Claro que sí. Pero primero, explícale cuáles son las fuentes de información, para qué sirven y cómo nos pueden servir en el trabajo de investigación. Los objetivos de las fuentes de información son presentar a los estudiantes las principales fuentes de información con la finalidad de formarlos para que aprendan a evaluarlas adecuadamente. Otro es propiciar los conocimientos teórico-prácticos necesarios para utilizar óptimamente todas las fuentes de información. También propiciar mediante la teoría y la práctica la iniciación de los estudiantes en los procesos de búsqueda y recuperación de información. Pero el más importante es sensibilizar a los estudiantes para que aprendan a utilizar las diferentes fuentes para que no pierdan tiempo repitiendo investigaciones que ya fueron realizadas, para encontrar información muy diferente, como datos, nombres y direcciones, igual métodos experimentales, detalles del desarrollo de un proceso determinado. Conociendo estas fuentes de información, no solo me va a ayudar para mis tareas de investigación, sino en un futuro me pueden servir para realizar mis tesis de titulación, ¿verdad? ¿Y en dónde puedo buscar más fuentes de información confiables? No te desesperes, ahorita te vamos a decir. Por otro lado, también es posible dividir las fuentes de consulta en dos clases. La primera, las compilaciones que directamente suministran la información, como lo son enciclopedias, diccionarios, almanaques, manuales, anuarios, fuentes bibliográficas, directorios, atlas, diccionarios geográficos. Y la segunda son las compilaciones que se refieren a otras fuentes que contienen la información, las cuales indican solo el lugar donde se puede hallar esta, y se refieren a otras fuentes que contienen la información como lo son los catálogos, las bibliografías y los índices. Otra fuente de información es la bibliográfica científica. Es el conjunto de fuentes escritas o informatizadas que están a nuestra disposición para resolver casi todos los problemas de documentación que se presenten en la vida profesional. Hay fuentes de información de acuerdo al origen de la información, que éstas pueden ser fuentes de información personales, fuentes de información institucionales y fuentes de información documentales. Claro, fuentes de información personales. Estos ofrecen información sobre personas o grupos que se relacionan profesionalmente. Se caracterizan por su difícil acceso, aunque cualquier persona o grupo puede constituir una fuente personal. Fuentes de información institucionales proporcionan información sobre una institución, entendida esta como organización que realiza funciones o actividades de interés público. Un ejemplo son guías sobre bibliotecas, centros de documentación, catálogos, y entre otros. Las fuentes de información documentales, en esta, la tipología propicia a su vez una nueva clasificación, la de fuentes de información según su contenido. ¿Nos van entendiendo? Sí, está muy interesante este tema. Ahora te voy a decir cómo se clasifican las fuentes de información, en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que contienen información nueva u original y cuya disposición no sigue habitualmente ningún esquema predeterminado. Incluyen principalmente al libro, monografías y a las revistas convencionales. Los libros no se caracterizan por presentar información muy reciente, pues su proceso de edición es demorado.
Los principales ejemplos de estos documentos, además de los libros, son las obras literarias, las tesis y los reportes de investigación. Y las revistas se caracterizan por la intencionalidad de prolongarse en el tiempo. El tratamiento que le dan a los temas tratados es más breve que el de las monografías. Los periódicos son también publicaciones seriadas, pero su contenido es de carácter informativo en los campos político, económico, social, cultural y religioso. También debes saber que la distinción entre periódicos, revistas y series se hace en función de la frecuencia y regularidad de la publicación. Los periódicos son las publicaciones de periodicidad inferior a una semana, revistas las de periodicidad superior a una semana e inferior a un año, y las series son las de periodicidad superior a un año y las que aparecen a intervalos irregulares de tiempo. Otros tipos de publicaciones en serie relevantes son anuarios, series de monografías, memorias y actas de sociedades e instituciones científicas, etc. ¿Ustedes saben algo de la literatura gris? Lo que pasa que un día escuché hablar sobre eso a mi profesor. Sí, esta literatura entra en las fuentes primarias. Te la voy a explicar. A la literatura gris también se le denomina literatura no convencional. Se denomina así al conjunto de documentos de muy variada tipología, que no se publican a través de los canales habituales de transmisión de la información científica. Este tipo de documentación posee una serie de características que la caracterizan. 1. Materiales no convencionales, distintos de las categorías clásicas, monografías y artículos. 2. Producida y difundida por cauces distintos a los habituales. 3. Difícil acceso por su escasa disponibilidad y la dificultad de su identificación, localización y adquisición. Esos documentos son informes, tesis, comunicaciones a congresos que no sean publicadas en las actas, normas y recomendaciones, traducciones no publicadas comercialmente, artículos de sociedades o de periódicos locales, algunos documentos oficiales encargados por órganos de gobierno en tirada limitada, documentación técnica publicitaria y patentes. Ahora vamos con las fuentes de información secundarias. Son aquellas que contienen material ya conocido, pero organizado según un esquema determinado. Por ejemplo, revistas de resúmenes, índices, etc. Pueden ser estas las revistas de resúmenes, índices bibliográficos, índices de contenido, boletines sumarios, índices de citas, bases de datos, como son bibliográficas, factuales, documentales. Sí, claro. Algunas fuentes secundarias son los directorios, que son una lista de personas u organizaciones ordenadas sistemáticamente, usualmente por orden alfabético o clasificado, que proporciona la dirección, cargos o datos similares de las organizaciones. También existen diccionarios generales, fitológicos o de la lengua, al igual que enciclopedias generales que tratan universalmente el conocimiento. Otras fuentes de información importantes son las enciclopedias proporcionan una revisión sistemática de temas selectos que tienen una importancia mayor. Fuentes geográficas. Se usan para contestar preguntas de localización, diccionarios geográficos, atlas y guías de viaje, índices y resúmenes. Son listas sistemáticas de obras que dicen dónde puede ser localizada la información, índices de publicaciones periódicas. Debemos saber que los índices bibliográficos han confeccionado solo con las referencias bibliográficas de un conjunto de documentos, ordenadas en función de alguna característica esencial o formal. Las revistas de resúmenes constituyen uno de los principales instrumentos para la recuperación de información. Incluyen, como su nombre lo indica, las referencias bibliográficas completas y los resúmenes de los documentos que se publican en la especialidad que cada una cultive. Y ahora, ¿qué diferencia hay entre las revistas de resumen y los índices bibliográficos? Y sí, los índices bibliográficos se diferencian de las revistas de resúmenes. Esto por la ausencia del resumen de cada documento.
Otras fuentes secundarias muy importantes son las enciclopedias, diccionarios, manuales, monografías, tablas de cifras, de estadísticas, etc. Pero no podemos olvidar que existe una tercera categoría de fuentes de información que se ubica en un nivel terciario, tipificada por repertorios de fuentes primarias y secundarias y cuyo ejemplo más evidente son las bibliografías de bibliografías o los repertorios de obras de consulta o referencia. Son aquellas fuentes que contienen información de las secundarias. Son fuentes que no están muy tratadas, aún en su conceptualización y naturaleza. ¿Me podrías dar un ejemplo de esas fuentes? Sí, por ejemplo, son las bibliografías de bibliografías y las guías de obras de referencia. ¿Hay alguna manera de seguir en serie de pasos para la búsqueda bibliográfica de carácter retrospectivo? Efectivamente, se deben considerar una serie de pasos a seguir. 1. Se debe tener muy claro qué se busca y formular el tema de la búsqueda de una manera clara y concisa. 2. Buscar en las fuentes bibliográficas descriptores, palabras claves o en inglés keywords, y sinónimos para localizar la información de las fuentes secundarias. Número 3. Buscar aspectos complementarios al tema de búsqueda que pueden ser también de interés, términos más amplios o más específicos, etc. 4. Limitar la búsqueda, si se considera conveniente por años, tipos de documentos, lengua, etc. 5. Buscar la bibliografía apropiada en catálogos de bibliotecas, publicaciones secundarias, bases de datos, etc. 6. Seleccionar la información realmente relevante. 7. Evaluar los resultados y si no son satisfactorios, modificar o alterar la estrategia. Poca precisión a la hora de definir las necesidades reales de información y la construcción de una estrategia de búsqueda errónea pueden dar lugar a que los resultados sean pobres, por ejemplo, muchos documentos irrelevantes y pocos realmente interesantes. Continuando con esto, abordaremos un punto muy importante, me refiero a la metodología. En términos generales, en este apartado del protocolo de investigación se deberá indicar el camino, es decir, paso a paso, de lo que se pretende seguir para alcanzar los objetivos del proyecto, pudiendo incluir lo siguiente: identificación de la población que participará, especificación de los procedimientos que se usarán, presentación de los instrumentos y técnicas de medición, además de cómo recolectar los datos, entre otras. Tocando el tema más a detalle, debemos considerar dos conceptos de suma importancia: ciencia y método científico. Todos tenemos una idea, por lo menos aproximado, de lo que es la ciencia, porque hoy en día dicha palabra y sus derivados forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Entre una de las tantas definiciones, Mario Bunge la define como un sistema de conocimientos sobre la realidad natural y social que nos rodea, un sistema de conocimientos que abarca leyes, teorías y también hipótesis y que se encuentran en un proceso continuo de desarrollo, lo que significa que el hombre perfecciona continuamente su conocimiento sobre toda la realidad circundante, actual y pasada, y en cierta forma logra predecir la futura. Pero ojo, no todo el conocimiento que posee un hombre es científico, pues también existe el conocimiento común u ordinario, el cual se adquiere de forma no profesional, no especializada o interactuando con otros seres. La diferencia entre estos dos es la forma en que se obtienen, pues el conocimiento común sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual, ni por costumbre, mientras que el científico se obtiene a través de procedimientos detallados y rigurosos, es decir, el método científico. Definiendo este último como una regularidad interna del pensamiento humano, empleada de forma consciente y planificada como instrumento para explicar y transformar el mundo. De este concepto partimos para la formación de los conocimientos científicos. Las tres etapas para la formación de conocimiento son: 1. Empírica, acumulación y elaboración de datos. 2. Construcción y desarrollo de la teoría, la elaboración de teorías a partir de los datos de acumulación. 3.
confirmativa y predictiva. Confirmación de las teorías elaboradas antes y se hace un uso también de material empírico. Los pasos de Bunge. Bunge distingue 8 pasos que denomina serie ordenada de operaciones y que pueden considerarse como la expresión más concreta de la aplicación del método científico a la labor de investigación. Tienen, por tanto, un carácter general y resumen el camino que debe guiar el pensamiento y acción del investigador en el proceso de investigación. Los 8 pasos de Bunge son en esencia los siguientes. 1. Enunciar preguntas bien formuladas en el contexto de conocimiento existente. 2. Formular hipótesis fundadas y contrastables para contestar a las preguntas. 3. Derivar consecuencias lógicas y contrastables de la hipótesis. 4. Identificar técnicas para someter a prueba la hipótesis. 5. Comprobar validez, relevancia, fiabilidad de las técnicas. 6. Llevar a cabo la prueba de la hipótesis y pasar a interpretar los resultados. 7. Estimar la pretensión de verdad de las hipótesis y la fidelidad de las técnicas. 8. Determinar los dominios en los que valen las hipótesis y las técnicas y formular nuevos problemas. Los primeros 3 pasos están dedicados a lo que en el próximo capítulo se tratará como formulación y delimitación del problema científico y constituyen la primera del proceso de planificar una investigación. Los pasos 4 y 5 se refieren a la necesidad de encontrar las técnicas más adecuadas para llevar a cabo la fase empírica o de recolección de los datos necesarios para probar las hipótesis. Se incluyen aquí técnicas para la organización del material empírico, unidades de observación y técnicas para la realización directa de las observaciones. El investigador deberá seleccionar esas técnicas y además cerciorarse de que son válidas y fiables. El paso 6 se refiere a la ejecución propiamente dicha. Una vez cumplimentados los pasos del 1 al 5, bastará con echar a andar todo lo proyectado. El paso 7 se refiere al análisis e interpretación de resultados. En esta etapa, el investigador debe reevaluar la procedencia de las técnicas que empleó y la fidelidad de las mismas. Por ejemplo, si se han empleado formularios de recogida de datos, el investigador debe chequear si se cometieron errores e intentar subsanarlos o eliminar datos erróneos. Igualmente, debe contrastar sus resultados con los ya obtenidos y con la teoría subyacente. Por último, el paso 8 se delimita en qué universo valen las hipótesis y en general se presentan o enuncian nuevos espacios problemáticos para la investigación. El problema científico se sitúa dentro del conocimiento hasta el momento disponible. De este conocimiento es que se pueden surgir las hipótesis, se entiende explicativas del problema y las técnicas necesarias para la prueba de las mismas. Abordaremos particularmente procedimientos de ejecución utilizados en estudios que implican recolección de datos en personas. Para empezar, definimos población como objeto de estudio, es decir, aquella sobre la cual se pretende que recaigan los resultados o conclusiones de la investigación y la muestra es la parte de esta población que se observa directamente. Es aquí donde el investigador concibe un problema en su forma general, un problema que afecta a determinada población y lo aborda observando una parte de esa población o activando sobre esa parte y observando las consecuencias de esa actuación. Otro término relacionado son las variables, las cuales representan diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos de estudio desde el inicio de la investigación. Además, pueden sufrir modificaciones y que es objeto de análisis, medición o control de una investigación. La identificación de las variables comienza con la explicitación de las mismas en el problema, los objetivos y continúa en el marco teórico cuando se identifican y conceptualizan.
Una de las tareas más difíciles del proceso de investigación, sin duda, es definir y operacionalizar las variables. Es un momento de suma importancia, pues tendrá repercusiones en todos los momentos siguientes. La operalización es el proceso de llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano más correcto. La función básica es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio. También hay que tener en claro que las variables deben ser claramente definidas para entender su objetivo. La operalización de las variables se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y estas a su vez son traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. En conclusión, la operalización de las variables es fundamental porque a través de ellas se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a las conclusiones. Ahora vamos a hablar un poco del diseño y validación de instrumentos de recolección de datos. El diseño y validación de instrumentos de recolección de datos es muy importante, ya que un diseño adecuado y suficiente de los instrumentos de recopilación de datos contribuye en gran medida para su validez. Cuando se trata de cuestionarios, es esencial tener en cuenta que la redacción, las preguntas formuladas, la secuencia en la que estos aparezcan presentados y su estructura pueden influir significativamente en la exactitud y pertinencia en las respuestas y probabilidad de que las preguntas serán resueltas. Pero, ¿qué quiere decir con los instrumentos de recolección de datos? En este punto se especifican las herramientas utilizadas para reunir la información como parte de una encuesta. Es muy esencial tener los instrumentos apropiados para la recolección de datos y así poder llegar a conclusiones válidas y confiables. Si deseas hacer una declaración general o total, dependiendo de la información de la encuesta, entonces es esencial para que puedas obtener información sobre una particularidad entre los individuos. Bueno, en términos generales, un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser usados en cada tipo de investigaciones, ya sean estas cualitativas, cuantitativas o mixtas. Y hay un número de enfoques de unidades organizativas para la evaluación de la validez y fiabilidad de los datos en la encuesta. Existen técnicas de recolección de datos, que se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr objetivos de la investigación, pero deben cumplir con los requisitos de los instrumentos de recolección de datos. Es muy importante que tengamos en cuenta que todo instrumento usado en la recolección de datos en una investigación científica debe poseer tres requisitos. 1. Confiabilidad. 2. Validez. 3. Objetividad. Sin alguna de las tres condiciones, el instrumento no será útil, los resultados no serán legítimos y la investigación deberá ser rechazada. Las técnicas de recolección de datos se basan en las fuentes primarias que son observación directa, experimentos, encuestas, cuestionarios, test, fotografías y en las fuentes secundarias como bibliotecas, que están los libros y las revistas, documentos, que se encuentran las actas, películas, diarios, periódicos, datos estadísticos, censos y expedientes. Bueno, mis queridos seguidores, espero les haya gustado este video y si les gustó, háganlo notar con un bonito like y dejarnos un bonito comentario en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, cerramos este video agradeciendo al profesor Enrique Cuauhtémoc por brindarnos los conocimientos necesarios para realizar este video. Y otra de las recomendaciones que les hacemos es que visiten la página de Facebook El Santuario del Anime de Tehuacán. Esta es una página donde puedes encontrar artículos de colección para los fanáticos del anime.